Hola, en este video estaremos revisando juntos algunos puntos relacionados con la interpretación en lengua de señas mexicana. El primer punto a tener en cuenta es entender qué es la interpretación. Y bueno, es importante entender que la interpretación es básicamente el proceso de traducir de una lengua a otra, generalmente dentro del proceso de la comunicación oral o la comunicación en el momento. Es decir, un intérprete de lengua de señas tiene el dominio de ambas lenguas en que está fluyendo la información y tiene la posibilidad, a través de procesos técnicos específicos, de pasar ese mensaje que se expresa en una primera lengua a otra. La principal distinción entre la interpretación y la traducción, viéndola de manera general, es que en la interpretación generalmente no se tiene tanto tiempo para prepararse para ese proceso. Es decir, si bien tiene que tener una formación específica el intérprete, al momento de realizar el servicio de interpretación no cuenta con mucho tiempo para poder hacerlo, sino es en el momento. Es decir, generalmente en el momento se va obteniendo la información y se va soltando. En el caso de la traducción no, generalmente te dan un producto en una lengua, como puede ser un escrito, que vayas a pasar a otra, en este caso la lengua de señas, y tienes mucho más tiempo para hacer un proceso de investigación y propiamente la traducción. Ahora bien, con relación a las lenguas de señas, ¿cuál sería la diferencia entre la interpretación de estas y la interpretación en lenguas orales? Bueno, es cierto que dado la naturaleza de las lenguas de señas, hay ciertas peculiaridades, como el hecho de que es una interpretación que se tiene que realizar presencial, de manera visual, es decir, a diferencia de un intérprete de lenguas orales que generalmente trabaja en una cabina en donde muchas veces no sale a cuadro en un proceso de interpretación, en la lengua de señas, por su naturaleza visual, tiene que salir a cuadro, así que cobra cierto protagonismo en comparación con un intérprete de lenguas orales. Pero viendo o dejando de lado un poquito todos estos puntos peculiares de las lenguas de señas, digamos que el proceso de interpretación-traducción es bastante similar. Es decir, se necesita tener un buen manejo de ambas lenguas, se necesita tener convivencia cercana con los hablantes de dichas lenguas y por supuesto esto les va a permitir al intérprete en el proceso poder manejar ciertos elementos de carácter cultural. Mucho se dice y se hace esta analogía entre el proceso, el servicio de interpretación y el hecho de ser un puente de comunicación. Y es cierto que es real, es decir, más allá de simplemente trasladar la información de una a otra lengua, suele intervenir de manera tal que el proceso permite una comunicación entendible entre culturas, más allá de simplemente entre las lenguas, entre las culturas. Y bueno, por ello es importante entender, primero, cómo, si soy un usuario del servicio de interpretación, cómo usar adecuadamente este servicio, cómo usar al intérprete adecuadamente y, por otro lado, cómo contratar adecuadamente o seleccionar adecuadamente un servicio de interpretación. Y esos son los puntos que vamos a empezar a platicar en este video. Bien, quizá uno de los primeros puntos entonces a entender es qué tengo que hacer para contratar un buen servicio de interpretación. Es decir, cuáles son algunos de los errores más comunes que se cometen a la hora de contratar un servicio de interpretación. Y bueno, esto nos lleva a un punto complicado, un punto lamentable en este sentido, en el que en la actualidad en nuestro país no existe una formación profesional a nivel universitario en cuanto a la interpretación de lengua de señas. Es decir, entonces, ¿qué avala que un intérprete en este momento pues, pueda funcionar como tal? Desafortunadamente no existe nada que te avale. Hay una norma técnica que hace tiempo se elaboró y se elevó de hecho a ser un estándar de competencias, pero no ha sido actualizado desde hace muchos años y no se ha implementado desde las instituciones que deberían de hacerlo, desde el gobierno, para poder certificar a los intérpretes. Y aunque algunos han hecho este proceso de certificación desde instituciones particulares, lo cierto es que están utilizando una norma técnica que no está actualizada, que de hecho ya no está vigente. De manera que, pues realmente en este momento no existe ningún documento oficial que te pueda garantizar que la persona a quien estás contratando
es un intérprete calificado. Entonces, ¿qué es lo que permite a ciertos intérpretes o qué respalda a ciertos intérpretes? Pues bueno, justamente su trayectoria. Muchas veces sí su trayectoria académica, sí su trayectoria en cuanto a capacitación que han tenido, ya sea en el país o fuera del país, en cuanto a interpretación en general o interpretación específica en lengua de señas, y pues su currículum en general, es decir, qué tanta experiencia tiene en el ámbito. Ahora bien, esto pues nos deja un margen muy pequeño. Realmente no hay una certeza de saber que a quien tú estás contratando es en efecto un buen intérprete, un intérprete profesional que te va a garantizar que la información que tú quieres que llegue a la comunidad de personas sordas realmente llegue. Entonces es importante, realmente esto sería como un llamado a las instituciones responsables a que se pongan las pilas en hacer esto, se pongan las pilas en, más allá de certificar las habilidades que ya existen en algunas personas, que eso sería muy bueno, pero más allá de certificar un conocimiento, es capacitar en ese conocimiento, generar programas educativos que puedan permitir a varios formarse en esto que es verdaderamente una necesidad, es una carrera lo que se necesita, ya sea que se opte por una carrera a nivel técnico o una carrera a nivel licenciatura. Incluso esto daría para más, porque a medida que uno entra en este tema de la interpretación se da uno cuenta de que no puedes ser intérprete de todo. Tendrías que especializarte en determinadas áreas, por ejemplo, en lo educativo, en la salud, en lo jurídico, etc. Así que, pues, en realidad nosotros tenemos una situación complicada en ese sentido, porque uno, no hay una institución reguladora que verifique, que certifique que existan intérpretes capacitados, al menos no de carácter oficial, y dos, pues necesitamos que realmente haya una formación, porque actualmente no la hay. Entonces, justamente eso nos lleva a que para quien contrata a un intérprete es complicado de realmente saber si la persona que estás contratando pues realmente sabe lo que conlleva este proceso. Pero insistimos, hacer una buena revisión del currículum es importante. Y por supuesto, si viene recomendado por ciertas asociaciones o comunidad sorda, eso es ideal. Más allá del hecho de que te muestre sus credenciales, es que sea reconocido en la comunidad de personas sordas. Es decir, no necesariamente todos los sordos lo tienen que conocer, pero sí al menos algún grupo, alguna comunidad, alguna asociación que te recomiende, que te diga, ¿sabes qué? Yo he tenido ya la oportunidad de tener el servicio de esta persona y yo lo respaldo, yo te digo sí, adelante. Eso creo que sería óptimo, pero es importante, insisto, que hagamos juntos, incidamos en que se haga pronto una carrera propiamente para el servicio de interpretación. Ahora bien, muchas veces al no haber un profesional propiamente avalado por un documento, por una licenciatura, por una tecnicatura, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, echas mano de los que parece que saben, y muchas veces estos que parece que saben, pues realmente no saben. En este caso, muchas veces se confunde el hecho de que una persona sepa bien una lengua al hecho de que pueda interpretarla. Un error común al seleccionar a un personal como intérprete es pensar que porque ya tomó algunos cursos de lengua de señas, quizá inclusive más allá de un nivel básico, intermedio o avanzado, inclusive llegó a tomar algún curso de interpretación, esto ya le permite a la persona tener las habilidades, las competencias para desarrollar esta actividad. Y lo cierto es que no es así. Pues justamente quienes nos dedicamos a esto hemos invertido muchos años de práctica, de justamente capacitación, y seguimos en una formación continua. No es suficiente la experiencia de un año siquiera, realmente se necesita mucho más tiempo. Ahora bien, a veces se cree que por el hecho de que la persona que estás contratando es familiar directo de algún sordo, quizá inclusive es hijo o hija de unos papás sordos, pues eso le garantiza a usted o a ustedes que contratan un buen servicio, y lo cierto es que tampoco, porque el hecho de que una persona sea hija o hijo de padres sordos no garantiza que maneje adecuadamente no solo la lengua, sino también las habilidades propias del proceso de interpretación-traducción. Entonces, es importante revisar bien el perfil de la persona y también ver, más allá de que simplemente sea profesional,
que ahora cumpla con el perfil para el trabajo que tú estás solicitando. Porque, por ejemplo, mi capacitación personal está más hacia el ámbito educativo y tengo cierta formación hacia el ámbito jurídico en ciertos registros. Pero, por ejemplo, en interpretación masiva no tengo tanta formación como otros compañeros. Y ahí es donde, entonces, tú como seleccionador que vas a contratar a este intérprete, debes de darte cuenta hacia qué va encaminado su perfil. Es decir, todo lo que te está presentando como credenciales está orientado hacia un rubro, bueno, entonces es bueno en ese rubro, pero no necesariamente eso lo capacita en otros ámbitos. Entonces, son muchos puntos a revisar, pero a grosso modo es revisar su perfil, que tenga cercanía con la comunidad de personas sordas y que su perfil profesional sea orientado hacia el trabajo que tú deseas realizar. Bien, ahora supongamos que ya tienes al intérprete con las habilidades, todo bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, muchas veces cómo usar ese servicio de interpretación, es decir, cómo utilizar adecuadamente el servicio que va a prestar el intérprete. Y es que hay varios errores comunes que se cometen a la hora de comunicarte con otra persona, no importa qué lengua, pero casi siempre ocurre que tiendes a hablarle al intérprete en vez de hablarle a la persona. Y eso es un error muy común. Y en el caso de las personas sordas también pasa. Es decir, aunque tienen que dirigirse a la persona sorda con la que se están comunicando, suelen dirigirse en primera persona a la persona que les está interpretando. Y eso no es correcto. Ustedes, cuando utilizan el servicio de interpretación, deben de platicar tal cual directamente con la persona, en este caso con la persona sorda. Y el intérprete cumple la función de restituir a la lengua, en este caso cuando tú hablas en español, él hará la lengua de señas mexicana, y cuando la persona sorda hable en lengua de señas mexicana, pues él hará la interpretación a español. Ahora, esto supone para el intérprete ubicarse adecuadamente. Él siempre te va a marcar la pauta, sobre todo cuando la interpretación es 1 a 1, generalmente el intérprete se va a colocar al lado tuyo, de manera tal que te escuchará perfectamente bien y él hará la lengua de señas hacia la persona sorda de frente a la persona sorda, que a su vez se encuentra frente de ti. Y cuando la persona sorda hable en lengua de señas, el intérprete estará en una mejor posición para ver su lengua de señas y hacerte voz a ti. Entonces, importante seguir las indicaciones del intérprete. Ahora bien, muchas veces la interpretación no se contrata para un servicio de 1 a 1, una comunicación entre una y otra persona, sino muchas veces es masiva, a lo mejor para cubrir un evento. Entonces es importante atender a las recomendaciones del intérprete también en cuanto a cuál sería el mejor punto para que ubiques el servicio de interpretación. Por regla general se espera que esto sea a un lado del ponente principal. No por una cuestión, insistimos, de robar cámaras, sino más bien por el hecho de la escucha, es tener una escucha adecuada cerca de quien está emitiendo el mensaje y aparte estar en un punto visible a todo el auditorio, sobre todo pensando en que pues habrá personas sordas que puedan acudir. Si habrá un servicio de transmisión vía streaming, evidentemente esto cambia las circunstancias. Puede ser que inclusive el punto donde se esté ejecutando la lengua de señas sea uno diferente a donde se encuentra el orador. Pero para esto tendrás que hacer las adecuaciones correctas para que al intérprete no le falle el audio, que tenga una buena escucha del discurso en español y pueda generarlo en lengua de señas en la transmisión adecuada. Para esto evidentemente hay muchas cuestiones técnicas que atender y que la mayoría de las veces el intérprete tiene la información adecuada para sugerirte y ayudarte, asesorarte para que sea un buen servicio. Bien, otro error común que se comete justamente al usar la interpretación es el hecho de que al intérprete no se le da la información en torno al tema que vas a abordar. Ya comentábamos anteriormente que sí, el intérprete tiene que tener cierta preparación y debe de estar, pues de hecho, preparado en torno a una temática específica. Es decir, digamos que tu evento es en torno a temas educativos y el intérprete tiene el perfil, pero eso no quiere decir que lo sabe todo. Es decir, todos los intérpretes tienen un amplio manejo de vocabulario, un amplio manejo de conocimientos, pero es ideal que tú como contratante le proporciones a él la información en torno al servicio específico, es decir, cuáles son los temas que se van a abordar, si va a haber presentaciones, qué contenido, qué información presentan estas, si va a haber videos, están
subtitulados, están adecuados y accesibles a la comunidad de personas sordas, o es necesario hacer la intervención de la interpretación, y de ser así, darles la información para que el intérprete también pueda preparar ese servicio. Entonces son varios detalles a considerar, no solamente es tener al intérprete calificado, sino también darle las herramientas para que pueda hacer bien su trabajo. Ahora bien, con estos puntos que hemos abarcado no pretendemos abarcar todo, de hecho son muchísimas cosas que podríamos comentar en torno a estos temas, y probablemente en un futuro cercano tengamos unos videos más en torno al tema de la interpretación, porque ahora viene, ¿qué necesito yo? Si bien ahorita no hay una carrera propiamente para la interpretación, ¿qué puedo empezar a hacer yo para prepararme como intérprete si es que lo deseo hacer? Y bueno, vamos a tener en consideración estos puntos en futuros videos, pero con este video lo que pretendemos es empezar a sentar las bases para que quienes usan el servicio de interpretación lo hagan adecuadamente. En este momento, por ejemplo, las personas sordas en general buscan accesibilidad a todo. De hecho, están buscando ejercer sus derechos, el derecho a acceder a la educación, el derecho al acceso a la información, y esto conlleva una mayor necesidad de personas profesionales capacitados en la interpretación de lengua de señas. Así que es un tema interesante, es un tema muy importante para la comunidad de personas sordas, y para quienes así lo desean, para quienes desean ser intérpretes de lengua de señas, pues queremos sumar un poquito a este proceso de formación. Si bien este no es un medio propiamente formal de capacitación, sí creemos que podemos compartir algunos puntos que les pueden servir de orientación, de guía hacia alcanzar esa meta que ustedes tienen de ser intérpretes de lengua de señas. Y bueno, con esto concluimos. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad, de agrado, y pues les invitamos a que si quieren seguir viendo más videos como este, pues le den like a este video, compartan, se suscriban al canal, y pues también que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ya que, como ustedes saben, quienes ya nos siguen, pues compartimos constantemente información que les puede ayudar en su aprendizaje de la lengua de señas. Bueno, nos vemos en el siguiente video.